tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra encerrona. Hoy están con nosotros dos invitados especiales. Por el PRI, Carlos Jiménez Macías, además de senador, secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor. Y por el PAN, Agustín Castilla, diputado federal. Bienvenidos a los dos. Y como siempre, Jesús Ortega. Arrancamos con el primer tema. Los partidos políticos ya definieron a sus aspirantes a la presidencia. El PAN, que era quien faltaba, escogió el domingo pasado a Josefina Vázquez Mota como su abanderada presidencial. Jesús Ortega, ¿listos para la contienda de cara a 2012? Pues ya, efectivamente ya están las tres candidaturas que tienen posibilidades de ganar la presidencia de la República. Y aunque formalmente no se inicia aún la campaña electoral, ya se están fijando posiciones. Yo digo que López Obrador tiene tres particularidades que quiero resaltar rápidamente. Una, salió como candidato de un proceso de unidad, muy bien. En segundo lugar, Andrés Manuel, como todos, puede tener algunos defectos, pero tiene dos virtudes que quiero resaltar. Una, la de sensibilidad ante la terrible desigualdad económica y social que vive México, y un punto doctoral, el asunto del combate a la corrupción, que es un cáncer de la vida política nacional. Agustín, ¿en dónde están las fortalezas de Josefina Vázquez Mota? Bueno, en primer lugar, remontó un proceso electoral interno muy difícil y esto sin duda la fortalece. Está construyendo la unidad en torno al partido. Fue un proceso democrático que además, por encima de las apuestas de muchos, salió vencedora. Es una política incluyente, es la única mujer que tiene la posibilidad real de obtener la presidencia de la República y así lo va a hacer. Desde luego había en la historia del país candidatas muy importantes como Cecilia Soto, como doña Rosario Ibarra, en fin, pero Josefina se presenta como una opción distinta y además desde luego con amplísimas posibilidades de triunfo. Carlos Jiménez Macías, ¿qué distingue Enrique Peña Nieto tanto de López Obrador como de Josefina Vázquez Mota? Bueno, yo creo que él representa la experiencia con resultados, la dinámica de una nueva generación que tiene una visión de futuro muy clara de hacia dónde hay que llevar al país para hacerlo remontar de una situación bastante lamentable. Y también representa la unidad del partido, fue producto de una elección interna que nos llevó a un consenso y a una gran cohesión que sin duda se ha ido traduciendo en su recorrido que está haciendo por el país. Me parece que es una gente que está ofreciendo muchas alternativas que el país está reclamando. Agustín Castilla, ¿tú ves a Peña Nieto como el candidato de la experiencia con resultados? Bueno, en primer lugar es un político muy joven que se hizo a la carrera, diría yo. Solamente tenemos ahí vagas nociones de un efímero paso por el Congreso local y por el gobierno del Estado. No tiene experiencia en el ámbito federal y hay que decirlo con toda claridad. Fue claramente una designación, fue candidato único. Habrá que verlo en el debate directo y ahí me parece que se verá su verdadera potencialidad. Ahora bien, el PAN que presumía de que resolvía sus asuntos con pulcritud y unidad, la mera verdad es que no se observó totalmente esa unidad y en contraste al PRD se le acusaba de ser un partido conflictivo, de un partido en permanente pleito interno y ahora el PRD salió bien de su proceso interno y tenemos un candidato con experiencia política y capaz, a mi juicio, de enfrentar los grandes problemas nacionales. Sin duda fue un proceso muy intenso el de Acción Nacional y concluyó muy bien. Cualquier proceso electoral despierta pasiones y lo importante es cómo se encausa esto. Y hoy somos un partido unido con una candidata y estamos convencidos de que va a ser la próxima presidenta de México. Sin duda habrá que preguntarle, por ejemplo, a los mexicanos en el extranjero qué opinan de su paso por Sedesol y seguramente se van a llevar una grata sorpresa. Las opiniones son muy buenas. En su paso por la Secretaría de Educación Pública enfrentó obstáculos muy importantes. Es de las pocas políticas mexicanas, políticos mexicanos, que no se doblegó ante el poder fáctico, por ejemplo, del Bester Gordillo. Y ese es un tema que debemos valorar y aún así logró impulsar la alianza educativa. Es decir, Josefina Vázquez Mota tiene en su historial logros muy importantes, pero sobre todo una posición muy consistente con los principios de Acción Nacional
y eso es algo que desde luego la fortalece enormemente. Bueno, yo no creo y no pensaría que hay que darle el valor de qué tanta democracia hay en un proceso en donde la aceptación y el nivel de reconocimiento a una figura política es tan apabullante como se dio en nuestro caso en el partido. Eso no quiere decir que no haya habido democracia cuando evidentemente quienes contendían sentían que no tenían la posibilidad de ganar esa candidatura y justamente apegándose a un principio fundamental que es buscar la unidad, optaron por dejar que pasara el que estaba mejor visto, más aceptado y el que tiene más resultados, ¿no? Yo creo que los resultados hay que medirlos en los números, las estadísticas de cómo se logró en el Estado de México superar los niveles de pobreza que había terribles y poder elevar el nivel de bienestar, los programas sociales que por cierto han sido muy bien evaluados en el Estado de México. El Estado de México es un estado con ejemplos muy destacados de políticas públicas que lograron que este estado se ubicara en una muy buena posición. Tengo que diferir ahí porque los datos precisos sobre el combate a la pobreza en el Estado de México no son tan optimistas como tú los planteas, Carlos. De verdad que los estudios más serios sobre la situación de la pobreza en el Estado de México hablan de un crecimiento de esta y de un crecimiento de marginación de amplios sectores de la población. No me gusta ver los temas entre blanco y negro y en este punto quisiera plantear el asunto de Josefina frente a el poder fáctico que controla la educación en nuestro país. Francamente me parece que la secretaria no pudo enfrentar para vencer a ese poder fáctico. Ahí está presente y creo que es con tremenda influencia en la decisión de la educación en nuestro país, el rumbo de la educación en nuestro país. Josefina Vázquez Mota será, hasta ahora, es la única mujer aspirante a la presidencia y será la primera candidata presidencial en la historia del Partido Acción Nacional. ¿Cómo influirá? ¿Será factor el género en la próxima contienda, Carlos Giménez Macías? Bueno, mira, yo creo que sería bajar al nivel muy primario la actitud y la conducta democrática de las mujeres. Yo creo que las mujeres lo que aspiran es a que este país vaya mejor, que salga de la crisis brutal en la que lo ha sumido estos 12 años de gobierno, y yo creo que lo que esperan es que un hombre o una mujer tenga las capacidades, la entrega, la experiencia y la decisión de construir ese México mejor. No creo que pudiéramos llevar al extremo de que el simple hecho de la identidad de género puede decidir el futuro de una nación. Yo creo que sería un poco irresponsable pensar que las mujeres actúan en este país de esa manera. Agustín Castilla, ¿le suma, le resta a Josefina Vázquez Mota el ser mujer? México está preparado para tener una presidenta mujer, por supuesto que sí. Es un tema que se discute incluso en las sobremesas de las casas. Y creo que no debería ser tema, coincido con el senador Giménez Macías. Josefina Vázquez Mota va a ser presidenta de México no por ser mujer, sino porque es una mujer capaz, es una mujer responsable y es una mujer sensible a los problemas y preocupaciones del país, de las familias mexicanas. Habrá que ir analizando cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos, de la candidata, en los siguientes meses, para evidentemente poder valorar en sus méritos a cada uno y no por la cuestión de género, por supuesto. Jesús Ortega, en términos de estrategia política, ¿el que haya una mujer en la contienda mueve el escenario electoral? Desde luego que pienso que siempre que haya mujeres en el ámbito político, beneficia el desarrollo democrático de México. A mí me parece que hay que hacer que las mujeres en términos generales adquieran capacidad de influir en el rumbo del país. Pero a mí me parece que en el asunto de la contienda presidencial no va a influir el género, sea varón o sea mujer, sea femenina o sea masculino. No, va a contar en el ánimo de los hombres y de las mujeres la capacidad de hacer propuestas y la capacidad de clarificarlas ante los electores. Acabas de decir que México está preparado para que una mujer le gobierne. Coincido totalmente, comparto
plenamente el argumento de Jesús. Me parece que además las mujeres han probado en muchos aspectos tener ciertas cualidades más potenciadas que los propios hombres. Pero también los mexicanos no están preparados, y si podemos hablar en general y no distinguiendo de ninguna manera el género, para que cualquier mujer las gobierne. Digo, me parece que es otro menosprecio a la inteligencia de un pueblo. A ver, los mismos panistas, un sector muy importante, 37% de los que fueron a votar en su elección interna, la han calificado bastante mal en la voz de su contendiente, el señor Cordero. Entonces, yo creo que la gente tiene una visión de la historia de cada quien. Yo insisto, los resultados del Estado de México son contundentes y están reflejados en una votación que fue un referéndum a un espléndido desempeño del gobierno de Peña. Los feminicidios, nomás hay que aclararlo, si lo comparas en términos de magnitud, de tamaño, de entidad, etcétera, de ninguna manera es el primer estado en ese terreno. Ese es un dato absolutamente falso. Y también, bueno, déjame entonces decir, todos los instrumentos jurídicos que Peña Nieto empujó en el Congreso justamente para combatir ese mal que lo reconoce él como lo reconocemos todos los mexicanos. Yo creo que Andrés Manuel y todos los candidatos, pero me refiero particularmente al candidato de mi partido, va a poner atención particularmente en el tema de la igualdad entre las mujeres y los hombres en México. Ese es el tema central, sea el gobernante mujer o sea el gobernante hombre. Si una mujer no pone como principal atención la lucha por lograr plena igualdad entre las mujeres y los hombres, no va a tener el voto de las mujeres, aunque sea mujer. Y si un hombre no termina con acciones concretas, con la discriminación hacia las mujeres, igualmente no va a tener el voto de las mujeres. Se trata, al margen de género, de quién tiene las mejores propuestas para la solución de los grandes problemas del país. ¿Hay un problema de seguridad en el país? Por supuesto que sí, pero ya hay una corresponsabilidad, porque habrá que ver en Durango, por ejemplo, o en Coahuila, y podemos hacer el análisis en base a datos duros, cómo han crecido el índice de delitos del fuero común. Estamos hablando de robo con violencia, no estamos hablando de delincuencia organizada. Este es un problema integral que tenemos que atacar en su integralidad y todos juntos, porque es muy fácil tratar de responsabilizar al otro sin asumir la responsabilidad que nos toca, y esta es compartida. Sí, creo que hay responsabilidad compartida de todo mundo en el asunto de la inseguridad, pero también creo que no hay que alegar la responsabilidad de todos para eludir la propia responsabilidad. Cada quien tiene que asumir y hacer lo que le toca. El Ejecutivo Federal tiene una responsabilidad. Ese ha sido el comportamiento del gobierno, pero yo creo fundamental que los mexicanos tienen derecho a conocer el país del que cada candidato está hablando y que está ofreciendo empeñarse en que ese país se dé. Y me parece que las cosas no podrán seguir por el ámbito en donde el partido de ustedes la ha llevado descalificando, haciendo filtraciones. Yo creo que hay que retomar el discurso de la propuesta y que sean los mexicanos los que decidan. Eso es lo más importante. Tenemos una gran responsabilidad en este proceso. No Señores, ahí está la polémica. polémica. La confrontación seguirá. Gracias, Carlos, Agustín, Jesús, gracias como siempre. Muchas gracias. Nosotros aquí nos encontramos en la próxima Encerrona. Muy buenas noches.